En un mundo donde las fuerzas invisibles moldean el destino, un hombre se enfrenta a un llamado que cambiará su vida para siempre. Adiu ha sido elegido por una diosa ancestral para desvelar los secretos del río Ogen y enfrentar su destino. Pero, ¿está preparado para lo que le espera? Descubre la historia completa. Suscríbete a Clave Oculta y accede a contenido exclusivo que te llevará más allá de lo que conoces. No dejes que los secretos permanezcan ocultos. Haz clic para unirte y vivir el misterio. En las colinas de Il Kururu, el pueblo vivía en armonía con el río Ogen, cuyas aguas susurraban historias de la diosa Yoja. Se decía que ella esperaba a un hombre cuya fuerza pudiera igualar la suya, un mortal digno de unirse a su poder divino. Noen había sido el elegido antes, pero ahora era Adiu, el marcado por las estrellas, para tomar su lugar. Adiu, imponente y fuerte, era el orgullo del pueblo. Su presencia lo hacía deseado por las mujeres, pero a pesar de su poder, un vacío persistía en su alma. Ningún abrazo podía calmar esa hambre insaciable que sentía por algo más, por algo desconocido. Una noche, mientras caminaba junto al río, la luna iluminó el agua y de repente un susurro lo llamó Adiu. Su nombre resonó en la oscuridad, suave pero autoritario, como si el río mismo hablara. Un escalofrío recorrió su espalda al oírlo y por un momento se quedó inmóvil mirando la quietud del agua. El susurro volvió, ahora más fuerte. Adiu, no puedes resistirme para siempre. Adiu se giró rápidamente, buscando el origen de la voz, pero no vio nada. La oscuridad y el agua reflejaban la luz de la luna, pero no había rastro de nadie. La voz era ella, Yoja. Confundido, Adiu dudó, pero algo profundo en su interior le dijo que no podía ignorar este llamado. El miedo y el deseo se mezclaban en su pecho, y algo en su alma le decía que el destino lo había marcado. A la mañana siguiente, decidió acudir al consejo de ancianos. Antes del amanecer, Adiu se dirigió al centro del pueblo. La niebla cubría las casas y el río susurraba a lo lejos como esperando su llegada. El baobab en el centro de la plaza se alzaba imponente. Bajo su sombra, el consejo de ancianos lo aguardaba. Baba Ogundel, el sacerdote principal, lo observó en silencio. Al acercarse, Adiu se arrodilló, sintiendo el peso de su destino. Los ojos de los ancianos reflejaban siglos de sabiduría. «Sabemos por qué has venido», dijo Baba Ogundel, su voz grave. Adiu asintió, el miedo invadiendo su pecho. ¿Cómo sabían los ancianos de la voz de Yoja? ¿Acaso el río hablaba con ellos también? «La diosa te ha llamado», continuó Baba Ogundel. «Eres el elegido, el guerrero destinado a unirte a ella». Adiu no podía comprenderlo. ¿Qué tenía él, un simple hombre, para ofrecerle a una diosa? Baba Ogundel señaló el santuario sagrado, donde un mural revelaba la imagen de un hombre y una diosa entrelazados, desafiando las leyes de la naturaleza. «Eres la reencarnación de Okla, el guerrero que fracasó al intentar unirse a Yoja. Ahora su espíritu ha regresado a ti. Debes cumplir lo que él no pudo». Adiu observó el mural, sintiendo una creciente presión en su pecho. ¿Y si se negaba? «Si te niegas, sufrirás un hambre que ninguna mujer podrá saciar, una sed que te devorará hasta el final», dijo Baba Ogundel,
su mirada grave. La duda invadió a Adiu, pero algo en su interior le decía que no podía escapar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, aceptando su destino. «Ve con ella», respondió el sacerdote. «La próxima luna llena te adentrarás en el río, pero ten cuidado, no será fácil. Debes demostrar tu fuerza para que Yoja te acepte». Adiu tragó saliva, sintiendo el peso de la advertencia. «¿Y si fracaso?». Baba Ogundel lo miró fijamente, los ojos oscuros, como la noche. «Si fracasas, nunca regresarás. Serás devorado por el río, y tu alma quedará atrapada para siempre». Adiu asintió, sintiendo la creciente necesidad de enfrentar lo que vendría. Esa noche, mientras miraba las estrellas, pensó en Yoja y en el destino que lo aguardaba. El llamado del río se volvía más fuerte. La luna llena iluminó la aldea, y Adiu sintió el peso de su destino al despertar. El río Ogen lo llamaba. Su murmullo resonaba en cada rincón, como una sombra que lo atraía hacia lo profundo. Despertó con el corazón acelerado, sintiendo una energía nueva y desconocida recorriéndole el cuerpo. Con una tela blanca alrededor de la cintura, caminó descalzo hacia la orilla. El viento soplaba con fuerza, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Los aldeanos observaban en silencio, sintiendo que algo trascendental estaba por suceder. Baba Ogundel lo observaba desde las sombras, con los ojos llenos de sabiduría, como quien ya conocía el desenlace. Adiu llegó hasta la orilla del río, cuya superficie brillaba con una intensidad sobrenatural. Sin dudarlo, dio el primer paso, sintiendo el agua fría envolverle las piernas. Cada centímetro que avanzaba lo liberaba de un peso invisible. El agua subió hasta su pecho y en ese momento un tirón lo arrastró hacia las profundidades. El mundo desapareció, sumergiéndolo en una oscuridad abrumadora. Pero pronto la oscuridad se disolvió y una luz azul iluminó el espacio, revelando un vasto palacio submarino. Los pilares de coral se extendían hacia el cielo invisible y el agua resplandecía como estrellas en la oscuridad. En el centro de este esplendor, Yoja lo esperaba, su figura radiante, más hermosa de lo que Adiu había imaginado. Su piel brillaba con la luz del océano y su mirada contenía los secretos del mundo. Cuando sus ojos se encontraron, algo profundo y primal despertó en él. No podía resistirlo. Yoja habló con una voz que resonó en su mente, suave pero llena de poder. «Has venido a mí, mortal». Adiu, a pesar de la experiencia de toda su vida, se sintió pequeño ante ella. Nunca una mujer lo había mirado así, como si él fuera el centro de su universo. Yoja extendió su brazo hacia él, y con un suave gesto, el agua a su alrededor vibró con una energía palpable. El río parecía estar vivo, rindiéndolo a ella. Adiu avanzó hacia ella, sus pasos pesados, pero impulsados por una fuerza irrefrenable. Cuando sus cuerpos se tocaron, el mundo explotó en una tormenta de deseo y poder. El tiempo se deshizo. El río tembló y Adiu nunca había conocido un placer como ese, no solo físico, sino espiritual. El frenesí de su unión resonó a través de las aguas, y cuando alcanzaron la cima de su fusión, el río explotó en olas que vibraron por toda la tierra.
Exhausto pero eufórico, Adiu se desplomó en el lecho de coral. Yoja, satisfecha, lo observó. Eres diferente a cualquier hombre que haya tenido. Adiu sonrió, su confianza regresando. Pero una parte de él sabía que algo más debía cumplirse. Ahora me perteneces, Adiu, dijo Yoja, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. Adiu negó con la cabeza. He respondido a tu llamada, pero debo regresar a mi pueblo. Mi gente me necesita. La diosa lo miró con una sombra de celos cruzando su rostro. ¿Volver a qué?, preguntó. Su voz suave pero llena de ira contenida. A mujeres mortales que nunca te satisfarán como yo lo he hecho. Adiu, confiado, rodó los hombros. Tal vez, pero mi vida está en la tierra, no bajo las olas. Yoja se levantó, su figura etérea brillando. Un gesto de su mano hizo que el agua comenzara a arremolinarse a su alrededor. Antes de que Adiu pudiera reaccionar, fue expulsado hacia la orilla, respirando profundamente, de vuelta en su mundo. La aldea aún dormía, sin saber que el destino del pueblo había cambiado para siempre. La luna llena iluminaba el río Ogen, pero Adiu ya no sentía la conexión con el mundo que conocía. El agua lo había devuelto, pero algo en él había cambiado. La tierra bajo sus pies ya no le era familiar, como si una capa invisible lo rodeara, aislándolo de lo que antes era su hogar. Caminó de regreso a su casa, pero al cruzar el umbral sintió que nada podía calmar la creciente sensación de hambre que lo devoraba. Nada lo satisfacía. El toque de las mujeres del pueblo, antes tan deseado, ya no tenía sentido. Se encontraba frente a sus reflejos, buscando respuestas, pero el fuego en su interior no se apagaba. Esa noche, el río lo llamó nuevamente como una sombra imparable. Adiu, sin dudarlo, se levantó. El deseo era más fuerte que nunca. Yoja lo esperaba, pero su poder ya no solo era físico, sino un vacío que lo arrastraba. Caminó hacia el río, el agua lo recibió como un amante. Cada paso hacia la orilla parecía hundirlo más en su destino, en lo que parecía un camino sin regreso. Cuando el agua lo cubrió por completo, sintió el tirón del río. El mundo se desvaneció y con él la posibilidad de escapar. Yoja lo esperaba bajo las aguas, como una fuerza más grande que él. La oscuridad lo envolvió una vez más, y en su mente apareció la figura de Yoja, más radiante que nunca. Pero esta vez, ella no sonreía. Sus ojos, siempre llenos de misterios y secretos, estaban oscuros, llenos de celos. Había algo en su mirada, una furia soterrada, algo que solo los dioses podían entender. Adiu se encontraba nuevamente en el palacio submarino, pero la atmósfera había cambiado. El resplandor etéreo del lugar ahora se sentía pesado, cargado de una electricidad que solo podía ser el preludio de una tormenta. Yoja se encontraba frente a él, su cuerpo radiante, pero su expresión era grave. ¿Por qué has regresado?, preguntó ella, su voz grave, resonante. Adiu se acercó, sin palabras. El deseo que lo quemaba era insaciable, pero había algo más, algo que lo inquietaba profundamente. El hambre no era solo suya, sentía que la diosa
también lo deseaba, con una pasión que ahora estaba teñida de celos. «Tú me elegiste», dijo Adiu, su voz grave, más profunda que nunca. «Me pediste que viniera. ¿Por qué me sigues reclamando? ¿Por qué me haces sentir como si mi alma ya no me perteneciera?» Yoja lo observó, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y posesión. Con un movimiento sutil de su mano, el agua comenzó a envolverlos, como si el mismo río se alzara para reclamarlo de nuevo. Esta vez, el toque del agua no era tan suave. Era como si el río estuviera inundando su alma, invadiendo cada rincón de su ser. «Porque ahora eres mío», Adiu, dijo ella, su voz llena de una autoridad que hacía que cada palabra sonara como un decreto divino. Pero Adiu no pudo resistir. El deseo lo arrastraba y no pudo evitar perderse en ella, en su poder, en su cuerpo. El mundo mortal ya no existía. Solo estaba el río. Solo estaba Yoja. Pero incluso en ese abrazo, una duda comenzó a crecer en su corazón. ¿Qué había ganado al ser reclamado por la diosa? El agua del río Ogen brillaba bajo la luz de la luna como un manto plateado extendido sobre la tierra. Adiu caminaba hacia el centro de la corriente. Cada paso resuena como una vibración en su alma. El río lo llamaba, pero ya no era solo el eco de su hambre. Ahora se sentía como una cuerda tensa entre dos mundos, el humano y el divino. El palacio submarino lo esperaba. Esta vez, sin la sorpresa, sin la ansiedad. El río era su hogar ahora. El agua lo acogía como una amante, y Yoja, la diosa, lo esperaba. Ella lo observó desde su pedestal de coral, una reina etérea, radiante y serena. Pero su mirada tenía una intensidad que podía partir en dos cualquier mortal. Era suya, pero algo en sus ojos decía que la posesión no era suficiente. El deseo se había transformado en posesión absoluta. Adiu avanzó. El poder de su ser, ya no solo humano, sino divino, comenzaba a desbordarse. Las sirenas se acercaban, sus ojos brillando con codicia, pero se apartaban al verlo, como si él fuera ahora un ser distinto, uno que no podía ser tocado por ninguna más. Yoja extendió su brazo hacia él y con una sonrisa cargada de secretos lo invitó a unirse. El tiempo dejó de existir, el río vibró con la fuerza de su unión. El placer, un abismo insondable, lo consumió una vez más, pero algo en su alma se agitó, la duda volvió a aparecer. No podía ignorarla. ¿Qué pasaría si esta unión lo dejaba vacío? Antes de que pudiera procesar el pensamiento, Yoja lo abrazó, fundiendo sus cuerpos en un solo ser. No había escapatoria. El destino había sido sellado en las aguas eternas del Ogen. El río Ogen rugía, como un león despierto. Las aguas se alzaban con furia, como si la misma naturaleza celebrara lo que estaba por ocurrir. Adiu, ahora transformado, no era ya el hombre que había cruzado el río por primera vez. Ya no era un simple mortal, ni un guerrero cualquiera. Él era el príncipe del río, un ser entre dos mundos, uno marcado por el poder divino y otro por los ecos de su pueblo perdido. El palacio submarino resplandecía con una luz deslumbrante. Cada pared de coral brillaba como la misma esencia de las estrellas, y las sirenas, esas antiguas guardianas de las aguas, celebraban su ascensión. Adiu, el elegido,
El hombre que había conquistado el corazón de la diosa, ahora gobernaba junto a ella. Pero algo, en lo más profundo de su ser, no se sentía completo. La hambre, aquella que había comenzado como un vacío personal, ahora era algo más grande. La diosa, su amada Yoja, lo miraba con orgullo. Ella sabía lo que él era ahora, lo que se había convertido, pero Adiu sabía algo más. En el silencio de la noche, mientras el reino submarino celebraba su unión, Adiu sintió algo que nunca había sentido antes, un llamado desde la tierra. Las aguas, aunque hermosas y poderosas, ahora parecían como una prisión. Él había dejado atrás su gente, su hogar, y sentía que, aunque se había convertido en un dios, había perdido algo esencial. En lo profundo de su corazón, la sombra de su pueblo, Il-Kururu, se alzaba, la gente que lo había venerado, que ahora vivía bajo la bendición de su poder. Sus ojos se llenaron de una luz antigua, una luz de sabiduría y deseo de redención. Yoja lo miró, lo sintió. ¿Qué deseas, príncipe del río?, preguntó ella, su voz suave pero llena de un poder inmenso. Adiu sonrió, pero su sonrisa estaba cargada de melancolía. Regresar. Su voz fue un susurro pesado, como si el mismo río se desbordara dentro de él. No puedo quedarme aquí para siempre, Yoja. Mi pueblo necesita la fuerza de mis aguas, pero no la forma de un dios. Yo soy más que esto. La diosa lo miró en silencio, su corazón dividido. Había dado a Adiu todo lo que ella era. Había compartido su poder, su amor, su alma, pero ella también sabía que su destino no podía retenerlo. Su poder, ahora en el cuerpo de Adiu, debía regresar a Il-Kururu. El ciclo debía cerrarse. Con un movimiento de su mano, Yoja liberó las aguas. Un torrente de poder se desbordó, llevándolo a las profundidades. Adiu se levantó como un dios, pero su corazón seguía marcado por su humanidad. La tierra lo reclamaba. Yoja lo miró una última vez, sabiendo que su legado viviría, pero que su hombre debía regresar a la tierra. En el despertar de la mañana, las aguas de Il-Kururu se elevaron con un brillo plateado, como un espejo. Los aldeanos, los hombres y mujeres que alguna vez lo habían venerado como un simple mortal, ahora lo veían como una leyenda, una deidad viva. Las cosechas florecieron. Los pescadores trajeron más peces de lo que jamás imaginaron, y los guerreros trajeron presas más grandes que nunca. La bendición del príncipe del río fluía en sus venas, pero Adiu ya no era el hombre que había dejado atrás a su pueblo. Él caminó a lo largo de la orilla, mirando al horizonte, sabiendo que su legado era eterno. La diosa del río ya no lo necesitaba. Su destino ya estaba cumplido. Pero su pueblo no olvidó, y su nombre se susurró por generaciones. Adiu, el elegido, el hijo del río y la tierra, era la leyenda que viviría para siempre. Un hombre que había desafiado a los dioses, un mortal que había sido elevado a una deidad, pero que nunca olvidó su origen. Descubre los secretos de Clave Oculta. Suscríbete ahora y accede a contenido exclusivo que transformará tu forma de ver el mundo. No dejes pasar la oportunidad de desbloquear tu potencial. Únete hoy a Clave Oculta y empieza a explorar lo desconocido.